El viento aullaba por las calles vacías trayendo consigo el fuerte mordisco de la nieve invernal azotada por el suelo en ráfagas frenéticas que se arremolinaban en el tenue resplandor de las farolas. Era el tipo de noche en la que incluso las almas más desesperadas buscaban refugio donde el mundo exterior estaba en silencio, asfixiado bajo el peso de la tormenta. Daniel Carter nunca había sido fanático del invierno. El frío se le metía en los huesos sin importar cuántas capas usara y noches como esta solo le recordaban lo vacía que se había vuelto su casa con los años. Se quedó en su cocina esperando que el microondas terminara de calentar su cena, frotándose una mano sobre la barba incipiente de su mandíbula mientras escuchaba el viento golpeando contra las ventanas. Luego, 3 golpes fuertes en la puerta, frunció el ceño. Nadie llamaba a esta hora, no en esta parte de la ciudad, no con este clima. Sus vecinos no eran exactamente del tipo amigable y no le quedaba nadie que pudiera venir sin avisar. Por un momento debatió ignorarlo, pero algo en la forma en que el sonido resonó, hueco y urgente, hizo que su estómago se apretara de mala gana. Se dirigió a la puerta y la abrió y el mundo pareció detenerse al principio. No entendía lo que estaba mirando. La nieve se había amontonado en el umbral y dentro había un pequeño bulto de tela. Algo se movió dentro, algo vivo, y entonces unos ojos dorados se abrieron de golpe fijándose en los suyos con un suave gemido suplicante. Un bebé no humano. La respiración de Daniel se entrecortó al observar la pequeña y frágil forma acurrucada entre las mantas. Su piel era de un profundo azul oscuro. Sus pequeños dedos con delicadas garras, una tenue luminiscencia, se aferraba a ella apenas visible bajo la luz del porche como si la niña llevara los últimos restos de alguna luz estelar moribunda dentro de su piel. Su mirada se levantó y por primera vez notó la figura parada justo más allá del porche, medio oculta en la nieve arremolinada. Era alta, fácilmente más alta que él. Incluso con la forma en que se encorvaba por el agotamiento, su largo cabello negro se aferraba a su rostro mojado por la nieve derretida y sus llamativos rasgos estaban marcados por algo mucho más profundo que solo frío, hambre, miedo, desesperación. Ella era Velari, uno de los refugiados extraterrestres que quedaron varados en la Tierra después de la guerra. Daniel había oído hablar de ellos. Todos tenían la guerra, había terminado hace años, pero sus heridas aún sangraban. Los Velari una vez fueron poderosos, una raza de eruditos y guerreros que habían comandado las estrellas, pero cuando llegó la guerra perdieron su mundo natal. Se había ido quemado hasta la nada, sus flotas fueron destrozadas y los sobrevivientes se dispersaron por el espacio controlado por los humanos, no deseado, abandonado, desapareciendo lentamente en la extinción. El bebé dejó escapar otro suave llanto y los ojos de Daniel bajaron de golpe. Ella lo había dejado aquí en su puerta, su estómago retorcido. ¿La habían rechazado tantas veces? ¿Había llamado a tantas puertas solo para encontrarse con crueldad, con silencio? ¿Cuántas veces había rogado por trabajo, por comida, por un lugar para dormir, solo para que se lo negaran? Y ahora estaba aquí afuera en medio de una tormenta de nieve mirándolo como si fuera su última esperanza. Exhaló bruscamente, obligándose a pensar que este no era su problema. Él no la conocía nada. Lo inteligente sería cerrar la puerta, fingir que no había visto nada, dejar que alguien más se ocupara de eso. Pero entonces el bebé se movió en las mantas. Su pequeña mano se curvó en un puño contra el frío. Daniel sintió algo romperse dentro de su pecho. Antes de poder dudar de sí mismo, se inclinó y tomó al bebé en sus brazos. Era tan ligero, demasiado ligero. En el momento en que lo sostuvo cerca se quedó quieto como si instintivamente reconociera el calor. Seguridad. Cuando levantó la vista, la mujer, la madre, todavía estaba allí de pie, no se había movido, estaba temblando violentamente. Su fina ropa empapada, sus ojos dorados se clavaron en su rostro con una expresión cruda e ilegible, y luego lentamente su mirada se dirigió a la niña en sus brazos. Pensó que la iba a llevar adentro y dejarla aquí afuera. Daniel maldijo en voz baja, pasándose una mano por el cabello. Jesucristo, murmuró dando un paso atrás, y luego más fuerte. Entren aquí los dos. La mujer se estremeció por un largo momento, no se movió. Él podía ver la vacilación en sus ojos, el miedo, como si esto fuera un truco, como si fuera a cerrarle la puerta en la cara en el momento en que dio un paso adelante, pero luego vio la forma en que sostenía a su hijo. Algo en su expresión cambió y con pasos lentos y cautelosos ella lloró. Rozó el umbral. Daniel cerró la puerta detrás de ella, sellando la tormenta. Ella se estremeció de nuevo. Fue sutil, pero él lo captó: la forma en que sus hombros se tensaron, la forma en que sus dedos se crisparon a sus costados como si se preparara para defenderse. Él solo podía imaginar por lo que había pasado. No voy a lastimarte, dijo manteniendo su voz tranquila. Ella no respondió. Ella
Solo se quedó allí parada goteando nieve derretida en el suelo, sus brazos fuertemente envueltos alrededor de sí. Misma ahora que estaba dentro, él podía ver lo mal que estaba su rostro, estaba demacrado, sus mejillas hundidas por el hambre, el azul profundo de su piel, que él sabía por viejos informes de noticias debería haber sido rico y vibrante, estaba descolorido y opaco, parecía que no había dormido en días. El bebé hizo un ruido suave contra su pecho y Daniel instintivamente cambió su agarre, ajustando el pequeño peso en sus brazos, se acurrucó contra él, su respiración se estabilizó, él suspiró: ¿Tienes hambre? La mujer inhaló bruscamente, él observó cómo su garganta se movía, su mandíbula se apretaba, hubo una larga pausa, orgullo luchando por la supervivencia, entonces finalmente ella susurró: si la casa estaba cálida, casi sofocante comparada con el mundo helado afuera. Lo repentino, el cambio de temperatura hizo que la mujer se estremeciera mientras la nieve derretida goteaba de su ropa al suelo de madera. Daniel notó cómo sus brazos se envolvían fuertemente alrededor de sí misma, los dedos clavándose en la tela de sus mangas maltratadas como si estuviera tratando de mantenerse unida. Había visto agotamiento antes, pero esto era algo más profundo, más hueco. Se quedó congelada cerca de la puerta, ojos dorados que se movían entre él y el bebé todavía acurrucado contra su pecho. Había vacilación en su mirada, incertidumbre, todavía no confiaba en él. Daniel no estaba seguro de si podía culparla. Vamos, dijo manteniendo su voz cuidadosa. Asintió hacia el sofá, el único mueble en la pequeña sala de estar que parecía remotamente cómodo. Siéntate, necesitas calentarte. Por un momento, pensó que ella no se movería, pero luego, casi a regañadientes, dio un paso adelante. Sus piernas temblaban debajo de ella y cuando llegó al sofá, se hundió en él como si cada onza de su fuerza hubiera sido drenada. Daniel exhaló por la nariz pasándose una mano por el cabello húmedo. No era bueno en esto. Toda la cosa de consolar a extraños, demonios, ni siquiera estaba seguro de lo que se suponía que debía hacer aquí. La dejó entrar. Pero ahora lo que el bebé se movió contra él dejando escapar un suave gemido y el sonido pareció devolverle la vida a la mujer. Se sentó más derecha, los ojos fijos en el niño con una intensidad aguda. Necesita comer, susurró, voz áspera con urgencia. Su acento era ligero pero inconfundible, las sílabas se suavizaron de una manera que era única para la lengua Velari. Daniel parpadeó y asintió. Si tú también. Se giró hacia la cocina antes de que ella pudiera discutir, dejando al bebé con cuidado en él. Paquete de mantas en el sofá junto a ella. El pequeño hizo un pequeño ruido, pero tan pronto como sintió el calor de su madre cerca se acomodó. La cocina era un desastre de ingredientes a medio usar y platos que Daniel nunca había sido particularmente bueno en mantener organizados. No era un gran cocinero la mayoría de las noches, la cena consistía en lo que pudiera juntar con el mínimo esfuerzo, pero ahora no era el momento para la pereza. Tomó una lata de sopa girando la tapa antes de verterla en una olla. No era mucho pero estaba caliente y lo más importante era algo que podía hacer rápidamente. Se sentó en la estufa subiendo el fuego y luego agarró media hogaza de pan desde el mostrador. Estaba un poco rancio pero era comida con la que tendría que conformarse. Cuando se giró encontró a una mujer observándolo desde el sofá, sus ojos parpadearon hacia la sopa, luego al pan en sus manos. No había forma de ocultar la forma en que su garganta se movía, la forma en que sus dedos se curvaban contra su regazo como si resistieran el impulso de alcanzar. No mucho, admitió, dejar todo en la pequeña mesa frente a ella. Pero está caliente, dudó por medio segundo, luego extendió la mano temblorosa mientras arrancaba un trozo de pan y se lo llevaba a los labios. En el momento en que la comida tocó su lengua, algo en ella se rompió. Comió como una mujer que no había visto una comida en días, tal vez mucho más. Cada bocado era rápido, desesperado, su cuerpo demasiado estrellado para preocuparse por algo más que llenar el doloroso vacío en su estómago. Daniel no dijo nada, solo se recostó en la silla frente a ella dejándola comer en silencio. Cuando la sopa se acabó, cuando el pan se redujo a migas, su respiración era inestable, no por agotamiento esta vez, sino por algo peligrosamente cercano al alivio. Entonces, como si recordara por qué había estado tan frenética, en primer lugar se giró hacia el bulto en el sofá. El bebé había comenzado a moverse de nuevo, sus pequeñas manos se contraían, un suave llanto
Burbujeando desde su garganta, la mujer la alcanzó sin dudarlo, levantándola en sus brazos, acunándola cerca, murmuró algo en Belari, un sonido melódico bajo un idioma que Daniel no entendió pero reconoció al instante como algo íntimo, algo antiguo. Entonces ella dudó. Daniel vio en la forma en que su cuerpo se tensó, la forma en que su agarre en la niña se apretó. Sus ojos dorados se lanzaron hacia él y por primera vez desde que entró en su casa parecía asustada, no asustada del miedo de lo que estaba a punto de hacer. Daniel frunció el ceño a punto de preguntar qué pasaba, pero luego vio la forma en que se movió, la forma en que ajustó su agarre en la niña, y entonces entendió que iba a alimentarla. Por supuesto debería haber sido obvio, pero en el momento en que la comprensión se instaló también lo hizo su incomodidad. Pudo verlo en la forma en que sus hombros se encorvaron, la forma en que se giró ligeramente como si tratara de protegerse a sí misma. Su especie era diferente, más reservada. Había leído en algún lugar cuando la guerra aún estaba fresca, cuando la humanidad todavía estaba tratando de entender a los Belari, que trataban ciertos actos con más delicadeza, más reverencia. Esto no era solo alimento, era algo sagrado, y ahora estaba en la casa de un extraño sin privacidad, sin dignidad que proteger. Daniel se movió incómodo, frotándose la mandíbula con una mano. Se aclaró la garganta. Puedo darte un minuto si quieres. La mujer inhaló bruscamente. Dudó y luego asintió rápidamente, apenas perceptiblemente. Daniel se puso de pie y se dirigió al pasillo. Se detuvo justo antes de doblar la esquina y miró hacia atrás. Ella ya se estaba dando la vuelta. Se acurrucó sobre sí misma. El bebé se acurrucó de forma segura contra su pecho. Vio la forma en que agachó la cabeza, la forma en que cerró los ojos, no solo por agotamiento, sino por vergüenza. Y Daniel de repente odió que se sintiera así. Quería decir algo para decirle que estaba bien, que no tenía motivos para sentirse avergonzada, pero las palabras no le salían, así que hizo lo único que podía hacer. Le dio espacio. La casa nunca se había sentido tan llena en años. Daniel había vivido solo, sus días predecibles, sus noches tranquilas. Había construido una vida de soledad, no necesariamente porque quería, sino porque era más fácil mantener la cabeza baja, más fácil evitar complicaciones innecesarias. Pero ahora había alguien más aquí, 2 personas para ser exactos. El suave crujido del radiador llenaba la habitación, el único sonido que acompañaba las respiraciones lentas y constantes del bebé dormido en el sofá. La madre estaba sentada frente a él en la mesa de la cocina, sus ojos dorados parpadeaban entre él y un tazón de sopa caliente frente a ella. Ya había comido una vez, pero no había sido suficiente. Podía verlo en la forma en que agarraba la cuchara, en la forma en que sus dedos temblaban ligeramente cada vez que se la llevaba a los labios. Todavía estaba hambrienta, todavía se contenía, como si temiera que esta amabilidad pudiera desaparecer en cualquier momento. Daniel no la apresuró. Solo se sentó allí observando la forma en que sus hombros habían comenzado a perder algo de su tensión, la forma en que el color, aunque todavía débil, comenzó a regresar a su piel azul profundo. Estaba agotada no solo por el hambre o el frío, sino por algo más pesado. No necesitaba preguntar para saber que había estado cargando con el peso de la supervivencia durante demasiado tiempo. No tienes que racionarlo, dijo finalmente, su voz cortando a través del silencio. Levantó la vista bruscamente como si hubiera olvidado que él estaba allí. Su mirada bajó directamente a la sopa. ¿Come hay más? Ella dudó, dedos apretando alrededor de la cuchara. Su expresión era ilegible, pero después de una larga pausa asintió y dio otro bocado, esta vez sin la cautelosa restricción de alguien que espera que le digan que pare. Daniel se reclinó en su silla estudiándola. Ahora que la urgencia inmediata había pasado, la desesperación de hacerla entrar, de darle de comer, de asegurarse de que el bebé estuviera a salvo, se quedó con preguntas. Ella había dicho su nombre, pero eso era todo lo que sabía de ella. No tenía idea de dónde había venido, cuánto tiempo había estado allí afuera, a cuántas puertas había tocado antes de terminar en la suya. Debió haber visto las preguntas en sus ojos, porque tragó saliva dejando la cuchara con cuidado antes de hablar. Trato de encontrar refugio, dijo, voz suave, distante. Durante días su mirada bajó a la mesa, dedos curvados en la tela de sus mangas. Nadie abrió sus puertas, algunos me rechazaron antes de que pudiera preguntar. Una pausa, luego más silencioso, algunos no son tan amables. Daniel, qué estómago retorcido, no preguntó qué significaba eso. Él no lo necesité, fui a un refugio. Ella continuó, dijeron que no tenían espacio. Pude ver
Que era mentira, su voz era plana, casi resignada. Me miraron a ella sus ojos, parpadearon hacia el bebé dormido en el sofá y me dijeron que me fuera. Daniel apretó la mandíbula, no era ingenuo, él sabía cómo los humanos trataban a los refugiados. Belari ya no era una guerra abierta, no como antes, pero el odio no se había ido, solo había cambiado de forma, ahora era más silencioso, entretejido en leyes y políticas y miradas de disgusto. ¿Cuánto tiempo? Él preguntó. ¿Cuánto tiempo llevas en las calles? Ella dudó. Semanas, tal vez más. Su expresión no cambió, pero algo en su postura cambió, algo pequeño pero inconfundible. El tiempo se ha desdibujado. Daniel dejó escapar un suspiro lento, frotándose una mano sobre la cara. Semanas en pleno invierno con un niño Jesús. Su mirada se desvió de nuevo hacia el bebé. Abby se recordó a sí mismo, ella era tan pequeña, tan frágil. Se movió ligeramente mientras dormía, una pequeña mano curvada en la tela de la manta. Era un milagro que hubieran llegado tan lejos. Debió notar la forma en que miraba a su hijo, porque ella exhaló suavemente. Ella es fuerte, murmuró casi como para tranquilizarse. Daniel asintió. Tiene que serlo. El silencio se instaló entre ellos otra vez. Esta vez no fue tan pesado. Tomó otro bocado lento de sopa. La tensión en sus hombros se había aliviado, no por completo, pero lo suficiente como para que ya no pareciera un animal acorralado esperando que la trampa saltara. Después de un rato, ella habló de nuevo. ¿Preguntaste por qué la dejé? Daniel la miró a los ojos. No lo hice. ¿Estabas pensando eso? No estaba equivocada. Tragó saliva, ojos dorados oscureciéndose con algo que él no pudo nombrar. No tuve elección, susurró. Pensé, esperaba que si la dejaba en un lugar seguro, si alguien amable la encontraba, tendría una oportunidad. Exhaló temblorosamente, una mejor de la que yo podía darle. Daniel sintió que algo se retorcía en su pecho. No estaba seguro de qué decir a eso. Pero tú no la dejaste, continuó, voz tranquila pero segura. La trajiste adentro y me dejaste entrar también. Daniel se pasó una mano por el cabello. Supongo que lo hice. Ella lo estudió inclinando la cabeza ligeramente, porque era la misma pregunta que había hecho antes, pero esta vez se sentía diferente. No se trataba solo de comida o refugio, se trataba de confianza sobre intenciones. Daniel suspiró inclinándose hacia adelante, apoyando sus antebrazos sobre la mesa. Porque necesitabas ayuda, dijo simplemente, y porque nadie más lo hizo. Tron apartó la mirada por primera vez desde que ella había entrado en su casa. Ella lo miró sin sospecha, sin miedo. Asintió una vez, un pequeño movimiento casi imperceptible, pero significaba algo. Terminó el resto de su sopa. Cuando terminó, Daniel se puso de pie y caminó hacia el pasillo. Ella titubeó ligeramente, pero él simplemente desapareció en un armario, regresando un momento después con un paquete de tela doblado. Aquí, dijo, sentándose en la silla a su lado. Están limpias, puede que sean un poco grandes, pero al menos están calientes. Se quedó mirando la ropa durante un largo rato, luego lentamente extendió la mano pasando los dedos sobre la cara. No dijo gracias, no necesitaba hacerlo. Daniel se aclaró la garganta. Hay una habitación libre al final del pasillo, nada lujoso, pero es mejor que el sofá. Puedes usarlo. Inhaló bruscamente, parpadeó como si luchara por procesar las palabras, luego finalmente asintió. Daniel agarró los tazones vacíos y se giró hacia el fregadero. Deberías dormir un poco, dijo por encima del hombro. Estás a salvo aquí. Cuando él miró hacia atrás, ella todavía lo miraba y por primera vez parecía que le creía. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas en oblicuos apagados, proyectando largas sombras sobre los pisos de madera desgastados. La casa estaba silenciosa, más silenciosa de lo que Daniel había esperado. Apenas había dormido, a pesar de que le había ofrecido la habitación de invitados. Medio esperaba que se hubiera ido. Cuando despertara no la habría culpado. Era un extraño, un humano, y el mundo le había dado todas las razones para correr, pero cuando salió al pasillo pudo escuchar el sonido más leve proveniente de la sala de estar, suaves respiraciones rítmicas, el suave susurro de la tela. Ella todavía estaba allí. Daniel se apoyó en el marco de la puerta. Sus ojos se posaron en el sofá. Estaba dormido, acurrucado protectoramente alrededor de su hijo, su largo cabello oscuro cayendo en cascada sobre la manta como un derrame de tinta. Abby estaba acurrucado contra su pecho, pequeños dedos agarrando la tela de la camisa prestada de su madre. Algo en el lugar hizo dudar a Daniel. Había visto a de muchas maneras durante las últimas 24 horas, desesperado, cauteloso, hambriento, pero nunca en paz. Incluso ahora, en la seguridad de su hogar, había una tensión en su cuerpo, como si estuviera lista para despertar y luchar en cualquier momento. No estaba seguro de por qué, pero lo inquietaba. Daniel se aclaró la garganta lo suficientemente fuerte como para hacer notar su presencia sin
Sobresaltarla tras se movió al instante, sus ojos dorados se abrieron de golpe alerta y cautelosos, escaneando la habitación antes de posarse en él. Un destello de reconocimiento suavizó su expresión, pero solo ligeramente. Te quedaste, dijo más como una observación que como una pregunta. Parpadeó moviéndose con cuidado para no despertar. RVY lo hice. Su voz estaba quieta por el cansancio, pero contenía una tranquila certeza. Daniel asintió entrando en la cocina. ¿Quieres café? Ella dudó. No sé qué es. Eso que lo tomó por sorpresa. Se detuvo. Midre tomó la cafetera mirándola por encima del hombro. Espera, ¿en serio nunca has tomado café? Levantó una ceja. ¿Es extraño? Daniel resopló una pequeña risa y negó con la cabeza. En realidad, no solo significa que te lo has estado perdiendo. Ella lo observó mientras vertía el líquido oscuro en 2 tazas. El vapor se enroscaba en cintas perezosas. Deslizó una por el mostrador hacia ella. Ella dudó antes de alcanzarla, envolviendo sus dedos alrededor de la cerámica vacilantemente como si esperara que se quemara. Daniel tomó un sorbo asintiendo para que ella hiciera lo mismo. Llevó la taza a sus labios, inhalando con cautela antes de tomar un pequeño sorbo. Ella calmó su ceño. Daniel frunció el ceño levemente y por un momento pensó que iba a escupirlo, luego tragó con amargura. Murmuró. Él sonrió con suficiencia. Sí, te gustas. Tarareó, pero no dijo nada más, acunando la taza entre sus manos como si fuera más valiosa por su calidez y su sabor. El silencio se prolongó, pero esta vez no fue incómodo. Daniel se apoyó en el mostrador, observándola con atención. Ahora que estaba un poco más tranquila, podía ver cosas que no había notado antes. Las tenues cicatrices a lo largo de sus brazos, las afiladas clavículas que insinuaban meses de desnutrición, la forma en que se sentaba con la espalda recta, equilibrada pero con un sutil toque de moderación, como si incluso el descanso fuera algo que no se permitía con demasiada frecuencia. No estaba seguro de por qué, pero hizo que algo en su pecho se apretara. Después de un momento, dejó la taza. Eras un soldado, ¿no? Se quedó completamente quieto. Ella no respondió de inmediato, pero no tuvo que hacerlo. La forma en que sus dedos se apretaron alrededor de la taza, el ligero cambio en su postura, él había escondido el nervio. Finalmente, exhaló por la nariz. Yo estaba. Daniel asintió lentamente. Había sospechado lo mismo. Los Velaryon habían luchado ferozmente durante la guerra, pero a la mayoría no se les había dado una opción. Había sido la supervivencia para ellos al igual que lo había sido para la humanidad. Dudó antes de preguntar. ¿Perdiste a alguien? La mirada de parpadeó y por primera vez vio algo crudo bajo el exterior cauteloso. Todos dijeron simplemente. Daniel apretó la mandíbula. No estaba seguro de qué respuesta esperaba, pero el peso de esa única palabra se asentó entre él como una piedra. Había sabido que la guerra había sido brutal. Había visto las secuelas en los informes de noticias en el de ciudades destruidas y fosas comunes en planetas que ya no tenían nombre. Pero saber algo y escucharlo, sentir el dolor en la forma en que alguien hablaba, eran 2 cosas diferentes. Lo siento, dijo en voz baja. Inhaló como si estuviera a punto de responder, pero antes de que pudiera hacerlo, Ravi se movió contra su pecho dejando escapar un suave gemido de inmediato. Todo el enfoque de cambió. Su expresión se suavizó. Su mano se movió instintivamente para acariciar la espalda del bebé en círculos lentos y relajantes. Daniel observó cómo la niña se calmaba acercándose más al calor de su madre. Exhaló. Sus hombros se relajaron ligeramente y luego, para su sorpresa, ella lo miró. Tú también perdiste gente. Dijo que no era una pregunta. Daniel dudó, pero luego asintió. Sí. Había cosas de las que no hablaba, nombres que no decía en voz alta, pero incluso si lo hubiera hecho, no estaba seguro de que las hubiera reconocido. Habían sido enemigos una vez. Ahora solo había 2 personas sentadas en una mesa de cocina embrujadas por los mismos fantasmas. Lo estudió por un momento más antes de que ella hiciera algo que lo tomó completamente por sorpresa. Se inclinó sobre la mesa. Fue un pequeño movimiento, vacilante pero inconfundible. Las yemas de sus dedos apenas rozaron el dorso de su mano, un contacto fugaz, uno que fácilmente podría haberse retractado si hubiera cambiado de opinión, pero no lo hizo. Daniel no se movió, no se apartó, solo dejó que su toque persistiera, apenas allí,
pero significativo de una manera que no podía explicar. Belari no tocaba a los humanos a menos que tuvieran que hacerlo, lo que significaba que este momento, esta elección era algo más. Retiró la mano tan rápido como se la había ofrecido, envolviendo sus dedos alrededor de su taza una vez más. Pero el aire entre ellos había cambiado, las paredes no habían desaparecido del todo, pero se habían agrietado, y por primera vez Daniel se preguntó si tal vez, solo tal vez, él no solo la estaba ayudando, tal vez ella también lo estaba ayudando. La primera señal de que algo andaba mal llegó en forma de silencio. Daniel había estado en el callejón trasero tirando una bolsa de basura en él contenedor cuando lo notó. La inquietante quietud de la calle. Normalmente, incluso en esta parte de la ciudad, había algo que rompía el silencio: el zumbido distante del tráfico, las voces apagadas de los vecinos discutiendo a través de las delgadas paredes de los apartamentos, el gato callejero ocasional tirando una tapa de basura, pero ahora no había nada. Daniel frunció el ceño, su aliento nublándose en el aire gélido. Sus dedos se apretaron alrededor del borde del contenedor mientras una extraña inquietud se instalaba en su pecho. Algo se sintió mal. Lentamente se giró hacia la casa, sus sentidos se agudizaron. La nieve crujió bajo sus botas cuando salió al porche mirando hacia la calle. Las sombras entre los edificios se extendían largas y oscuras en el tenue resplandor de las luces de la calle, pero él no vio nada todavía. La sensación no desapareció, tembló, se lo quitó y entró cerrando la puerta tras él. El calor de la casa fue un contraste inmediato con el aire helado del exterior y por un breve momento Daniel se permitió relajarse, se quitó el abrigo y se pasó una mano por el pelo escuchando los débiles sonidos que venían de la sala de estar. Una voz tranquila que le hablaba en suaves sílabas: Belari a Ravi. El bebé, ced en respuesta, y algo en el pecho de Daniel se apretó ante el sonido. Habían estado aquí durante casi una semana. En ese corto tiempo su casa se había transformado de un espacio tranquilo y vacío a algo casi parecido a un hogar. Era un pensamiento peligroso, uno que sabía que no debía permitirse, pero luego traería algo pequeño: doblar la manta cuidadosamente después de usarla, tararear una melodía desconocida mientras mecía a Ravi para que se durmiera, y Daniel se preguntaría cómo había vivido alguna vez en tanto silencio antes de entrar en la sala de estar apoyado en la puerta. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, acunando a Ravi en sus brazos. El bebé parpadeó al ver sus pequeños dedos alcanzar los mechones de cabello oscuro que caían sobre el hombro de su madre. Los ojos dorados de Tris se suavizaron cuando ella suavemente rozó la frente de Ri con una mano, susurrando algo en su lengua materna. Era un momento pequeño e íntimo en el que Daniel sabía que no tenía derecho a entrometerse, aún cuando levantó la mirada y se encontró con la suya. Ella no parecía molesta de verlo allí, si acaso había algo casi tranquilo en su expresión. ¿Has vuelto?, murmuró. Daniel sonrió con suficiencia. No fue muy lejos. Ella asintió ajustando la manta de Ri. Está más tranquilo de lo habitual afuera. La sonrisa de Daniel se desvaneció ligeramente. Él no había dicho nada al respecto, pero ella también lo había notado, esa misma quietud antinatural. Sí, dijo, me di cuenta. Lo estudió por un momento, luego bajó la mirada a Ravi. El bebé ya había comenzado a quedarse dormido de nuevo, sus pequeñas respiraciones uniformes y cálidas contra el pecho de su madre. Daniel dudó antes de apartarse de la puerta y entrar en la habitación. Tú también deberías descansar un poco, él dijo. No has estado durmiendo mucho. Exhaló lentamente. No duermo profundamente, ella admitió. Ya no. Daniel no presionó. Había visto la forma en que se despertó sobresaltada al más mínimo ruido, como ella instintivamente se posicionó entre Ravi y la puerta. Incluso dormida, había pasado demasiado tiempo viviendo con miedo. Él no estaba seguro de que ella supiera siquiera cómo descansar, pero antes de que pudiera decir nada más, alguien llamó a la puerta. El sonido fue agudo y preciso. El cuerpo de Daniel se puso rígido frente a él. Tensó toda su postura, pasando del agotamiento al estado de alerta en un instante. Ravi se movió contra ella, pero la sostuvo cerca. Sus ojos dorados se dirigieron hacia el frente de la casa. Daniel se movió primero, dando un paso hacia la puerta tan casualmente como pudo, aunque cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Miró por la mirilla. Dos figuras estaban afuera, hombres, no llevaban uniformes, pero eso no significaba nada. Su postura, la forma en que estaban parados, con las manos apenas fuera de la vista, le decía todo lo que necesitaba saber. Esta no era una visita amistosa. Daniel miró hacia atrás, hacia la sala de estar. Toma a Ravi y ve a la habitación de atrás.
dijo en voz baja, el agarre detrás sobre el bebé. Aprieta. ¿Quién es? No lo sé, pero no quiero correr riesgos. Dudó solo un segundo antes de asentir, acunando suavemente a Rose contra ella y desapareció por el pasillo sin decir otra palabra. Solo cuando oyó el suave clic de una puerta cerrándose, Daniel volvió a la entrada, abrió la puerta y la abrió lo suficiente para entrar a medias en el marco, bloqueando la vista hacia el interior. ¿Puedo ayudarte?, preguntó voz. Incluso el hombre más cercano a él tenía el pelo corto y un rostro curtido y duro. Su compañero era más joven y delgado, pero algo en él se sentía nervioso, como si estuviera esperando una excusa para actuar. ¿Tu Carter el mayor?, preguntó Daniel. No respondió de inmediato, en cambio cruzó los brazos y se apoyó contra el marco de la puerta. ¿Quién pregunta? El hombre más joven miró hacia la ventana. Tienes un invitado quedándose contigo. Daniel sintió que su mandíbula se apretaba. Lo que el hombre mayor exhaló por la nariz. Mira, lo mantendré simple. Sabemos que una mujer Velari ha sido vista en este vecindario, una mujer con un bebé. Ahora no estamos diciendo que la tengas, pero si la tuviste será en tu mejor interés decírnoslo. El pulso de Daniel latía en sus oídos. No había una buena manera de responder a esto. Él sabía exactamente lo que les pasaba a los refugiados Velari cuando eran atrapados. En el mejor de los casos eran deportados, abandonados en alguna estación abarrotada donde la enfermedad y el hambre hicieron el resto. En el peor de los casos nunca más fueron vistos. Se obligó a sí mismo a dar una risa seca. Un Velari en este vecindario. ¿Crees que uno de ellos duraría 5 minutos por aquí? El hombre más joven sonrió. Te sorprenderías lo que la gente está dispuesta a arriesgar. Daniel se encogió de hombros. No he visto nada ahora, a menos que tengas una orden. Te agradecería que salieras de mi porche. El hombre mayor entrecerró los ojos, pero después de un segundo asintió. Una vez si ves algo, dijo, voz mezclada con advertencia. Avísanos. Daniel no respondió, solo observó mientras giraban y caminaban de regreso por la calle. Solo cuando estuvieron fuera de la vista dejó escapar un suspiro lento y constante, luego cerró la puerta con llave y se giró hacia el pasillo. Traya estaba allí de pie en las sombras, ni siquiera la había escuchado moverse. Volverán, murmuró Daniel, sostuvo su mirada. Sé que tragó saliva. Si me encuentran se llevarán a Arabi, sus puños apretados. Él también lo sabía. El silencio se extendió entre ellos. Luego finalmente Daniel exhaló. No te encontrarán, dijo. No los dejaré. Tres ojos se ensanchó un poco. Algo parpadeó en su expresión, algo que Daniel no pudo nombrar, pero fuera lo que fuera ella le creyó y por ahora eso era suficiente. Daniel no durmió esa noche. Después de que el hombre se fue revisó las cerraduras 2 veces y luego se posicionó en la sala de estar lo suficientemente cerca para escuchar si alguien se acercaba a la casa. Hizo todo lo posible para tranquilizar a Tra, pero la verdad era que no estaba seguro de qué pasaría después. Habían tenido suerte esta vez. Los dos hombres no presionaron más, no entraron a la fuerza, pero Daniel sabía que la suerte no duraría para siempre. Volverían y cuando lo hicieran no harían preguntas. Tra tampoco había dormido mucho. Se había quedado en la habitación de atrás con Ravi manteniendo al bebé cerrado, su cuerpo rígido por la tensión. Él había visto la forma en que sostenía a Ravi, más fuerte de lo habitual, como si esperara que alguien le arrancara a su hijo de los brazos en cualquier momento. Por la mañana se había tomado una decisión. Tenemos que irnos, dijo Tra. Daniel lo había esperado, pero escuchar las palabras todavía envió una punzada aguda, no deseada, a través de su pecho. Exhaló pasándose una mano por el cabello donde Tra dudó. Ella bajó la mirada hacia Rvy, que seguía dormido. Sus pequeños dedos se curvaron alrededor de un pliegue de la camisa de su madre. No lo sé, admitió, pero no podemos quedarnos. Daniel se recostó contra el mostrador. Cruzando los brazos, estarán vigilando las carreteras, dijo, los centros de transporte también. Ella asintió. Hay lugares, Velari, ve a lugares seguros. Si puedo llegar a uno de ellos, encontraré ayuda. Daniel la estudió. Su mandíbula se tensó. ¿Y qué pasa si no lo intentas? No respondió. Esa era la parte que aún no había descubierto. Se frotó la nuca. Si huimos, necesitamos un plan. No puedes simplemente desaparecer en la ciudad y esperar lo mejor. Tras se movió, ajustando a Ravi en sus brazos. No esperaba que vinieras con nosotros. Daniel se congeló. La forma en que lo dijo, de hecho, hizo que su estómago se revolviera de una manera que no esperaba. Ella ya había aceptado que no la seguiría, que aquí era donde sus caminos se dividían. No debería haberle molestado. Lo supo desde el momento en que la dejó entrar, que esto no era permanente,
que un día ella y Ravi se irían y las cosas serían volver a como eran antes, bastante simple. Pero ahora la idea de ese silencio se sentía mal. Daniel exhaló por la nariz. No dije que no iría. 3. Levantó la cabeza de golpe, sus ojos dorados se abrieron ligeramente. Daniel, no voy a dejar que hagas esto sola. Su voz era firme sin dejar lugar a discusión. No conoces la ciudad como yo, no sabes a quién evitar que calles están vigiladas. Necesitas a alguien que lo haga. Sus labios se separaron como si quisiera discutir, pero no lo hizo. En cambio, solo lo miró. Realmente lo miró. Daniel no estaba seguro de lo que estaba buscando, pero después de un largo momento dejó escapar un suspiro tranquilo. Está bien. No era gratitud, no era alivio, era algo más pesado, algo tácito. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo sola que aceptar ayuda no era fácil, pero esta vez no lucharía. No tenían mucho tiempo. Daniel cogió una vieja mochila de su armario llenándola con artículos esenciales. Comida, agua, ropa extra. No tenía muchas armas, solo un viejo cuchillo de caza y un revólver maltratado que no había disparado en años. Sabría qué hacer. Trabajó rápido, también empacó ligero, solo tomando lo que Ravi necesitaba: mantas, un juego de ropa de repuesto, una pequeña bolsa llena de algo que Daniel no reconoció. Se movió con precisión. Su entrenamiento militar se notaba en la forma en que revisó todo 2 veces sin perder tiempo. No fue hasta que estuvieron casi listos para irse que Daniel dudó. Una vez que salieron por esa puerta no había vuelta atrás. Su vida, la tranquila y predecible rutina que había construido, se habría ido. Había pasado años manteniendo la cabeza baja, manteniéndose alejado de los problemas, asegurándose de que la guerra no fuera más que un recuerdo lejano, y ahora lo estaba tirando todo por ellos, por ella. Debería haber tenido miedo, en cambio se sentía vivo. Estaba de pie cerca de la puerta. Ravi se acurrucó firmemente contra su pecho. Ella lo miró esperando. Daniel respiró hondo y luego asintió. Vamos. Se movieron por la ciudad como sombras, manteniéndose en los callejones, evitando las carreteras principales. Daniel abrió el camino guiándolos por las calles secundarias que mejor conocía, vigilando las patrullas para cualquiera que mirara 2 veces en su dirección. Se quedó cerca, su agarre firme alrededor de Ravi, sus ojos dorados escaneando cada esquina. No hablaron mucho, no hay necesidad. Las horas pasaron. Anochecer. Llegaron a las afueras de la ciudad. Se detuvo mirando hacia atrás. El camino por el que vinieron, el horizonte se extendía detrás de ellos. Sus luces parpadeaban contra el cielo oscuro. Esta había sido su prisión por tanto tiempo, ahora finalmente la estaba dejando atrás. Daniel la estudió hacia donde ahora ella dudó, luego encontró su mirada. Hay una nave, dijo. Transporte sale para las colonias exteriores en 2 días. Si podemos alcanzarlo, lo alcanzaremos, dijo Daniel. Parpadeó y luego asintió. Comenzaron a caminar de nuevo. El camino por delante era incierto, no tenían garantías, ninguna red de seguridad, pero por primera vez no corrían solos, corrían juntos. 2 días después, bajo el manto de la noche, una pequeña nave de carga despegó de un sitio de lanzamiento oculto en las profundidades del campo congelado. Dentro de un un hombre humano estaba sentado junto a una mujer velar y un niño dormido acurrucado entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo ninguno de los dos tuvo que mirar por encima del hombro. Habían escapado. Los hijos gemelos de Vera. 3 reman sobre Rolling Green Hills, proyectando un resplandor dorado a través del pequeño asentamiento que se extendía a lo largo del borde del río. El planeta no se parecía en nada a la ciudad congelada que habían dejado atrás. Aquí el aire era cálido, el cielo es suave, bahía Liteatache, y el aroma de las flores silvestres flotaba perezosamente en una brisa. Habían pasado casi 6 meses desde que llegaron y por primera vez en años ya no corrían. Daniel estaba de pie al borde de una pequeña terraza de madera mirando el paisaje que lentamente se estaba convirtiendo en su hogar. Este asentamiento era una mezcla de humanos y refugiados, velar y comerciantes colonos buscando un nuevo comienzo. No había patrullas, ninguna mirada cansada en las calles, ninguna puerta cerrada en la cara de Aquí a nadie le importaba de dónde venías, solo a dónde ibas. Detrás de él el sonido de una risa silenciosa llegó a sus oídos. Se giró apoyándose en la barandilla mirando su bandeja y Ravi se sentó en una manta extendida sobre el césped. Ravi se había vuelto más fuerte desde que llegaron, ya no era la frágil y tranquila bebé que Daniel había sostenido en sus brazos esa noche en la nieve. Ahora estaba llena de vida, gateando, balbuceando, alcanzando todo con sus pequeñas manos. Se sentó con las piernas cruzadas junto a sus ojos dorados suaves con calidez mientras dejaba que Ravi tirara de un mechón de su largo cabello oscuro. El bebé chilló felizmente sacudiendo sus pequeños puños y
Trarrió una risa realmente desprevenida que Daniel todavía no estaba acostumbrado a escuchar. Ella era diferente aquí más. Ligera, ya no llevaba el peso de la supervivencia sobre sus hombros, ya no se estremecía ante cada sonido desconocido. La agudeza en su mirada se había suavizado en algo más suave, algo esperanzador. Daniel sonrió para sí mismo antes de empujarse de la barandilla y dirigirse hacia el momento en que Ravi lo vio. Sus ojos dorados se iluminaron y dejó escapar un chirrido emocionado, un sonido velari que Daniel había aprendido que significaba felicidad. Ella lo alcanzó al instante, pequeños dedos agarrando el aire. Daniel rió entre dientes, levantándola sin esfuerzo. Te estás poniendo pesado, niño, balbuceó Ravi en respuesta, presionando su rostro contra su pecho, sus pequeñas manos agarrando su camisa. Los observó, su sonrisa persistente. ¿Le gustas? Daniel sonrió. Sí, bueno, soy bastante agradable. Puso los ojos en blanco, pero había diversión en su mirada. Daniel se acomodó Ravi en sus brazos, mirando cómo el bebé se estiraba, tocando su rostro con dedos curiosos. ¿Crees que recordará algo de eso?, preguntó. La sonrisa detrás se atenuó ligeramente, el frío, el miedo. Ella negó con la cabeza. No era demasiado joven. Daniel exhaló aliviado. Bien. Se acercó apoyando una mano en la espalda de Ri mientras el bebé se acurrucaba contra él. Ella solo recordaría esto. Daniel la miró, la forma en que la luz del sol se reflejaba en su cabello oscuro, la forma en que sus ojos dorados brillaban con algo más suave que antes. Ella no solo estaba hablando de Ravi, esta era su vida ahora, no corriendo, no escondiéndose, solo viviendo. Daniel tomó la mano de Tra entrelazando sus dedos con los de ella. Ella apretó sin dudarlo. Habían encontrado un hogar y por primera vez en mucho tiempo el futuro se sentía como suyo para moldear. El viento llevaba el aroma de las flores silvestres por el aire mientras los soles gemelos continuaban elevándose, pintando el cielo con luz. Un nuevo amanecer, un nuevo comienzo.